Capítulo 2. El lenguaje védico. La temática que informará este capítulo ha de merecer toda nuestra atención, habida cuenta de que es a través del lenguaje hablado o escrito que son establecidas las relaciones normales entre los hombres. Obviamente, pues, nuestra atención en lo que a la vida védica respecta y a la posible comunicación que pueda ser establecida con sus mundos invisibles, ha de ser la obtención de la clave común en orden a sonidos que condiciona su lenguaje. Dice Mavan Blavatsky al respecto en la Doctrina Secreta: el lenguaje de los dioses o de los ángeles está compuesto de sonidos, de números y de figuras, y aquel que sepa pulsar esta triple nota podrá conversar con ellos. Bien, esto es precisamente lo que hemos intentado decir desde un buen principio cuando nos referíamos a sonidos, colores y formas geométricas. Nuestra experiencia de contacto angélico nos ha permitido entrever un lenguaje védico de carácter universal como el que distingue a las notas de la música, formada de sonidos, los de la propia naturaleza, de signos aritméticos, basados como los nuestros en ciertos símbolos de carácter cósmico, y de una extraordinaria profusión de colores, los cuales, al parecer, constituyen el contexto o tema básico de una conversación. No podríamos atrevernos en manera alguna a penetrar el misterio inefable de la estructuración de las formas de la naturaleza sin tener en cuenta el poder del lenguaje védico como elemento básico de construcción. En un capítulo precedente hicimos referencia al significado oculto del nombre de los devas y de los hombres para producir las actividades mágicas que conducen al embellecimiento de las formas que constituyen la vida de la naturaleza y de los ambientes sociales del mundo, siendo los llamados mantrams unos sonidos específicos, reconocidos por los investigadores esotéricos con el suficiente poder como para atraer la atención de determinados grupos de devas y producir a través de ellos algunos efectos de características mágicas en los niveles físico, astral o mental. Así pues, la tarea principal de los investigadores de los planos ocultos es tratar de apropiarse adecuadamente de los símbolos etéricos de construcción de que se valen los devas para producir las distintas formas geométricas que, en su conjunto, constituyen el universo en todos sus niveles de actividad cíclica y tratar de hallarles sus correspondientes sonidos creadores. Dichos símbolos aparecen en distintos colores, fúlgidos, claros y brillantes, sobre un fondo etérico de color azul índigo, que es el color que corresponde a nuestro espacio universal visto desde las elevadas regiones etéricas en donde la contaminada atmósfera planetaria jamás podrá penetrar. En algunas de las láminas que se adjuntan en este libro podrán contemplar ustedes las formas ocultas del lenguaje angélico, mucho más rico e incluyente que el más perfecto lenguaje hablado en nuestra tierra, por cuanto cambia constantemente de forma, de color y de sonido, y expresa una riqueza de sentimientos imposible de ser descrita. De tal lenguaje participa la naturaleza entera, y le dan adecuada objetividad los elementales constructores de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Es curioso advertir esta circunstancia dada la profusión de articulaciones
si podemos decirlo así, que posee la expresión oculta de los devas. Mi primera conversación débica tuvo lugar hace ya bastantes años, y puedo asegurarles que se trata de una experiencia realmente trascendente en orden a la evolución espiritual del ser humano, por cuanto permite adueñarse de los pequeños secretos de la naturaleza, aquellos que suficientemente acumulados en el cuerpo causal llevan invariablemente a la iniciación. En relación a esta primera conversación con los devas, el autor a pie de página nos hace una nota diciendo que la relación de tal experiencia está más detalladamente expresada en el libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. No se trata de un lenguaje como el nuestro, aunque está lleno de unas suaves aunque profundas articulaciones que hay que saber interpretar, ya que constituyen en su esencia la característica especial del deva con el cual se ha logrado establecer contacto. Con respecto a mi particular experiencia, puedo decirles que yo sabía por intuición y por sensibilidad extrasensorial que me hallaba frente a una exaltada representación del reino angélico, pero no pude apreciar signo alguno objetivo de tal presencia. Sin embargo, de una cosa fui realmente consciente, y es que de la conversación que el deva sostenía conmigo participaba la naturaleza entera a través de los más diversos, aunque significativos, elementos etéricos que están en la base mística de la misma. Así, la suave brisa al pasar por entre el follaje de los árboles, el canto de un pájaro allá a lo lejos, el dulce murmullo de un cándido arroyuelo o el paso de una nube cruzando raudamente el espacio, constituían aspectos distintivos o notas diversas de una conversación llena de mágicos atractivos y de excitante inspiración, que de manera misteriosa me daba razón de una corriente de vida muy distinta a la humana, pero que desde las profundísimas oquedades del espacio me hablaba también del culto supremo a un Dios, que era el mismo que había creado a los ángeles y a los hombres, y que constituía un inefable canto de belleza y armonía a la gloria de la creación. Inicié, pues, de esta manera, un proceso infinito de acercamiento espiritual al mundo indescriptible de los devas, y es también de esta manera que, inducido por la plenitud de tal contacto establecido, me siento profundamente interesado a hablar de tal mundo de armonía a todos los seres humanos que, al igual que yo, están deseosos de captar el infinito misterio de verdad que se oculta más allá de los éteres más densos y groseros que ensombrecen la faz doliente de la tierra. Aquella experiencia inicial en mi incesante búsqueda del secreto angélico que encerraba la naturaleza afectó singularmente mis oídos internos, los cuales se sensibilizaron de tal manera que pude adquirir una noción tan virtualmente objetiva del silencio que en ciertos momentos se convertía en un sonido oculto. La asiduidad de tal experiencia hizo cambiar mi vida al conjuro de una nueva y desconocida vibración orgánica, de la cual participaban, al parecer, todos los átomos y células de mi cuerpo físico, constituyendo una nota única que constantemente y desde entonces me acompaña y me sirve de punto de referencia cuando he de pronunciar el mantram Om en el devenir de mis contactos asrámicos o de alguna reunión esotérica de carácter meditativo. Comprendí más adelante que este sonido era solamente el elemento insignificante de una realidad mucho más elevada, ya que constituía únicamente parte del sentimiento indescriptible de unión que los devas introducían en mi ánimo
como inicio de un proceso de aproximación al mundo de los hombres. Pude entrever así, en momentos de suave recogimiento, que el drama de la evolución del universo en todos sus niveles se gesta en el espacio y que la mente humana forma parte de este espacio en donde la voluntad de Dios, ejercitada a través de los devas, se introducía en la vida del hombre y le hacía progresivamente consciente de las leyes inefables de la evolución, las cuales carecerían de sentido si no hubiese en sus más ocultas raíces el sentimiento de unidad que ha de existir entre todos los seres creados y del cual los ángeles o devas, en sus infinitas huestes y jerarquías, son el más elevado exponente y los más poderosos estímulos. Puedo decir así, refiriéndome a fases posteriores, que las conversaciones de los devas no afectaban solamente mis oídos físicos, sino que se hicieron audibles y perceptibles en otras dimensiones. Pude observar de esta manera una multiplicidad de formas geométricas que de manera misteriosa se introducían en el campo perceptivo de mi conciencia, llevando cada una de ellas su peculiar color y su adecuado sonido. Mi cielo mental, por decirlo de alguna manera, se teñía de un oscuro color azul índigo, el color característico de nuestro universo de segundo rayo, y de sus insondables profundidades surgían aquellas formas geométricas llenas de un indescriptible simbolismo y de un mágico dinamismo creador, mediante las cuales los devas expresaban su sentimiento de aproximación y me revelaban las ocultas verdades de la naturaleza, algunas de cuyas significaciones, más al alcance de mi pensamiento humano, han servido de base a este libro, un libro que habla de ellos, de los ángeles, de los mensajeros de la divinidad y de los gloriosos artífices de la creación. El carácter de la revelación débica. Quizás se pregunten ustedes acerca del alcance o del significado esotérico de estas conversaciones débicas. Según he llegado a vislumbrar, después de sostener con ellos muchas y muy fecundas conversaciones y contactos, son muchos los hijos de los hombres que en el devenir de esta nueva era, dentro de cuya zona de influencia está penetrando el planeta Tierra, están siendo aleccionados para poder interpretar el mensaje de estas fuerzas ocultas de la naturaleza y poder dar virtualmente fe de una corriente de vida evolutiva que corre paralelamente a la humana y a la cual los hijos de los hombres deberán aproximarse cada vez más para poder ser conscientes de las leyes de fraternidad que rigen el universo dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. No se trata, por tanto, de justificar una actitud, sino de mostrar el lado oculto de una ley científica que el hombre sólo conoce muy superficial e imperfectamente y que debe ser esclarecida en su máxima profundidad para que el planeta Tierra salga lo más pronto posible de este Kali Yuga kármico que únicamente nos da noción de dudas, incertidumbres, sufrimientos y muerte. La paz en la tierra y el reinado del amor y de la justicia solamente serán posibles a medida que los hijos de los hombres, cansados de retener en sus manos tantas cosas ilusorias, vayan dejando de acumularlas en el tiempo y decidan definitivamente abrir sus mentes y corazones al devenir de una vida más noble y fecunda, y acojan la ley de la fraternidad que ya existe en los mundos invisibles u ocultos de la naturaleza como la obra común de toda la humanidad. Tal es el carácter de la revelación angélica, ayudar a los hijos de los hombres
a reconocer las leyes de igualdad que rigen el cosmos absoluto y de las cuales cada ángel es un elevado exponente y un celoso guardián. Advertidos muy cuidadosamente por los devas amigos que gentilmente establecieron contacto con nosotros, no hemos matizado los símbolos que aparecen en las láminas correspondientes con su definido y específico color, teniendo en cuenta la relación que existe entre ciertos colores y determinados sonidos, y no queriendo los devas ser inoportunamente invocados al ser percibidos tales colores que les hace vibrar en el éter cuando se producen esos especiales sonidos que determinan una inevitable invocación. Aparecen, pues, indistintamente en forma de imágenes vibrantes de color áureo sobre un fondo azul índigo, pero para los verdaderos entendidos y profundos investigadores esotéricos, tales imágenes o formas geométricas serán lo suficientemente significativas como para poder depararles intuitivamente lo que tales devas tratan de decir en sus mensajes, y más importante todavía, el sonido específico mediante el cual pueden ser particularmente invocados. Se trata en realidad de establecer un adecuado y necesario equilibrio entre el silencio humano y la palabra débica. Como es lógico, esto exigirá un constante y permanente profundizar en lo más secreto y oculto de nosotros mismos. El silencio y la palabra. Nos hallamos, como verán, al principio de un nuevo orden de cosas y al borde de unos grandes y profundos cambios en el orden social y humano, debidos a la presión ejercida por la constelación de Acuario sobre la totalidad del planeta. Pero no olvidemos en ningún momento que tales transformaciones individuales y sociales no adquirirán aspectos positivos de identidad planetaria si no entrevemos en una cierta medida la influencia de los ángeles, de los devas o de las energías individualizadas de la naturaleza en la vida de la humanidad. Deberán ser verificados grandes intentos en tal sentido, singularmente en lo que respecta a los aspirantes espirituales del mundo, algunos de los cuales, profundamente impresionados por los grandes avances científicos y tecnológicos de los últimos tiempos, han dejado un poco de lado, quizá, la regla de oro de los discípulos en no importa qué edad de la historia planetaria, cuyo objetivo era, y ha sido siempre, crear magia blanca en sí mismos y a su alrededor, una tarea de la más elevada trascendencia, imposible de ser realizada si no ha sido establecido un previo y consciente contacto con los augustos devas que desde el principio de las edades estuvieron entrañablemente vinculados al karma de los hijos de los hombres. Hay que reconocer, por tanto, ya que de no hacerlo avanzaremos muy lentamente por el sendero de la evolución, que los ramas de la jerarquía, a los que todos sin excepción deberemos acceder algún día, han seguido fielmente aquella sagrada regla de oro, la cual está basada en la comprensión del significado íntimo y profundo del silencio del corazón, que permite a los verdaderos discípulos ver y oír en los mundos invisibles y más adelante, cuando la palabra haya perdido para siempre la posibilidad de herir, adquirir el poder de invocar a los dioses inmortales, es decir, a los ángeles o devas que realizan su evolución paralelamente a la de los seres humanos. Podríamos decir al respecto que algunas de sus esplendentes jerarquías están tan íntima y estrechamente unidas a la vida de la humanidad que pueden intercambiar sus experiencias angélicas con aquellos hijos de los hombres que posean sensibilidad espiritual
y hayan desarrollado en una cierta medida el amor a la raza. Según se nos dice esotéricamente, algunos de estos ángeles pasaron anteriormente por la evolución humana y son tan extraordinariamente conocedores de la psicología del hombre que saben de sus más ocultos y profundos deseos y de sus más elevadas aspiraciones. No es en vano, pues, que en la literatura esotérica se les denomine con justicia ángeles familiares. Podríamos afirmar, dentro de este orden de ideas, que un trabajo preliminar de captación consciente de energías celestes, tal como profusamente nos las ofrece la constelación de Acuario, está siendo realizado en los niveles ocultos, allí en donde trabajan los verdaderos discípulos espirituales, a fin de adquirir las capacidades íntimas de comunicación con diversas categorías de devas altamente evolucionados, cuya principal misión es enseñar a los seres humanos el secreto de la voz. Esta revelación ha de ser conquistada para poder dominar plenamente los niveles psíquicos de la humanidad que condicionan mayormente los ambientes sociales del mundo. Esta voz, como habrán podido ustedes imaginar, es el nombre o sonido oculto del alma humana, cuyas vibraciones, afectando el éter, pueden determinar los siguientes resultados. 1. Destruir la multiplicidad de formas psíquicas de carácter indeseable que polucionan el mundo astral y encadenan la mente humana a las nocivas influencias de kama manas. Este tema será tratado ampliamente en el capítulo 5. 2. Permitir horadar, esotéricamente hablando, las compactas nubes psíquicas a fin de que, a través de sus amplias aberturas, puedan filtrarse los luminosos rayos del entendimiento superior en la mente de los seres humanos. 3. Dar razón de una corriente de vida procedente del reino débico, cuyas elevadas jerarquías deberán penetrar en un próximo futuro en los ambientes sociales de la humanidad, determinando potentísimos cambios en sus limitadas y condicionantes estructuras. Lógicamente, el secreto de la voz solo será descubierto inicialmente por un grupo muy selecto de discípulos entrenados desde hace muchos años en el difícil arte del silencio, aunque le seguirán progresivamente muchos otros aspirantes espirituales surgidos como la blanca espuma del agua entre el incontable número de hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. La jerarquía espiritual del planeta tiene la esperanza de que dentro de unos pocos lustros la actividad de la voz del alma sea tan intensa en la vida de la humanidad que permita a muchos hijos de los hombres desarrollar facultades auditivas y visuales en los niveles ocultos y puedan establecer contacto con los temas familiares más cercanos a sus particulares e íntimas evoluciones. Consideramos muy necesarias, por tanto, las explicaciones anteriores acerca del lenguaje de los devas, teniendo en cuenta que la interpretación de sus mágicos significados permitirá adueñarse progresivamente de los secretos del tiempo y desviar, ocultamente hablando, el curso de los acontecimientos que crean la historia del mundo, encauzándolos hacia aquellas infinitas tierras de promisión y de justicia social que constituyen actualmente sólo unas utópicas ideas y unas muy remotas esperanzas. La voz o la palabra de invocación débica surge misteriosamente del corazón, cuando el místico silencio que constituye su sonido haya sido convenientemente descubierto y conquistado. Esta voz no puede venir contaminada por los ensordecedores ruidos mundanales, por el espantoso clamor de los seres que sufren
o por los estruendosos gritos de las personas altamente ambiciosas de poder que olvidaron, en alas de sus locas fantasías, que las posesiones del mundo nada tienen que ver con los tesoros del reino. Hay que llegar poco a poco al silencio del corazón, sin el cual será imposible obtener la paz del espíritu, a fuerza de simplificar nuestra vida lo más que nos sea posible y estableciendo una inteligente distinción entre las cosas realmente necesarias y las que son innecesarias o de carácter muy superficial. En el dorado camino de esta distinción deberemos tener cuidado de no caer en los vanos extremismos y darnos cuenta de que aquello cuya renuncia exige a veces los más grandes sacrificios no es siempre lo que realmente precisamos abandonar para poder calmar las amplias de simplicidad de motivos que nuestra alma exige imperativamente en determinados estadios del sendero. Los grandes impedimentos de la paz del ánimo y del silencio del corazón son frecuentemente las pequeñas cosas a las que no asignamos apenas importancia, como por ejemplo el recto comportamiento en el hogar, en el trabajo o en nuestras relaciones sociales. La mayoría de los aspirantes espirituales están tan profundamente embebidos en sus meditaciones y en sus personales ejercicios o técnicas de entrenamiento espiritual que son incapaces de percibir el grado de infelicidad que crean en el seno de sus familias o el desconcierto que producen a su alrededor en el devenir de sus relaciones sociales. Así, el término simplificación, que es la antesala del silencio del corazón, tiene mucho que ver con el comportamiento humano frente a la vida y frente a los acontecimientos que se producen en el seno de la sociedad. No basta, en definitiva, ser lo que socialmente hablando llamamos una buena persona, ya que esta frase se presta a multiplicidad de significados, a menudo extraordinariamente limitados desde el ángulo oculto. Pero si deseamos ardientemente llegar al alma oculta del silencio y experimentar la extraordinaria dulzura de un contacto débico, deberemos empezar por lo más sencillo, que es al propio tiempo lo verdaderamente esencial, la buena voluntad y la correcta relación en el trato social. Bien, ustedes quizás dirán ahora que estas cosas son sabidas desde siempre, y ello es cierto, pero cierto es también que el amor, como principio de vida y como alma del silencio, es totalmente desconocido para la inmensa mayoría de las personas y constituye solamente una muy ingeniosa palabra mediante la cual tratamos de encubrir un sinfín de infidelidades al recto ejercicio de la razón natural y al recto comportamiento en relación con los demás. Los ángeles del silencio. Hay un tipo de sensibilidad débica proveniente de los más elevados subplanos del plano astral, cuyas repercusiones en la vida mística de la humanidad pueden ser medidas en términos de paz, quietud y recogimiento. De ahí que los ángeles que viven, se mueven y tienen su razón de ser en tales niveles son denominados esotéricamente los ángeles del silencio. Esta realidad será difícil de ser aceptada por nuestra mente concreta, sujeta constantemente a la presión de las cosas objetivas y tangibles de la naturaleza. Pero cuando la vida psicológica del ser humano ha desarrollado en una cierta e importante medida el amor de Dios, muy distinto en verdad de lo que llamamos amor humano, la idea anteriormente expuesta empieza a tener un pleno y absoluto significado y se llega a la comprensión clara y concluyente de que las meditaciones
y aun las llamadas prácticas del silencio mental solo tendrán valor y eficacia reconocida si el corazón está libre y desapegado no sólo de las cosas del mundo, sino también de las ansias de crecimiento espiritual. El silencio del corazón, mediante el cual son invocados los ángeles del silencio, exige aquello que en lenguaje muy esotérico definimos como desapasionamiento, el cual solo puede ser logrado cuando en el intento, a veces desesperado, de la búsqueda, dejamos en cada repliegue de la mente o en cada recodo del sendero jirones de nuestro yo vencido. Y sin embargo, el silencio del corazón no es el resultado de una lucha o de una resistencia a la vida en cualquiera de sus motivos condicionantes, sino un impulso de sagrada comprensión que nos lleva adelante, triunfando de todos los obstáculos que se oponen a nuestro camino. La lucha, tal como humanamente la entendemos, es decir, como una reacción contra algo o contra alguien, jamás nos acercará a la morada de los ángeles del silencio. Lo que realmente precisamos es darnos cuenta, sin lucha ni resistencia alguna, de las cosas que sobran en nuestra vida, no para sofocarlas ni destruirlas, sino para que nos revelen frente al drama kármico de nuestra vida sus verdaderas razones y motivos. Descubierto el verdadero sentido de una cosa, ésta desaparece sin lucha ni conflicto alguno del campo conceptual de la conciencia y deja virtualmente de atarnos a la rueda kármica de las caprichosas veleidades y de la futilidad de los motivos. Sobreviene entonces una acción maravillosa de carácter débico, la cual, operando desde el éter, ayuda a disolver aquellos residuos que nuestra atenta observación había arrojado a la periferia de nuestra aura magnética. El silencio natural implica nitidez áurica, y nadie podrá realmente gozar de sus impersonales y extraordinarios beneficios, cuyo carácter es iniciático, si su aura etérica se halla llena de residuos kármicos, los cuales, en sus profundas motivaciones, no son sino deseos posesivos cristalizados que condicionan y empobrecen la conducta. La psicología esotérica, que será utilizada en un futuro no muy lejano, se basará en la profunda y sostenida observación individual de las propias e íntimas reacciones frente a la vida y a los acontecimientos, y no tal como se hace ahora, siguiendo todavía el método cristiano de hacer conciencia de los recuerdos del pasado, es decir, de las incontables memorias acumuladas en el tiempo y que en su totalidad constituyen lo que técnicamente llamamos subconsciencia, el elemento sobre cuya base se crean todos los traumas y complejos psicológicos del ser. La verdadera curación psicológica se halla precisamente en la disociación de dichas memorias, no en hacer conciencia de las mismas tras el ordinario proceso de volver al pasado para hallar las causas productoras de un hecho que crea perturbaciones en la conciencia. Esotéricamente hablando, la verdadera salvación psicológica del ser consiste en aprehender el sentido de la vida afrontando serenamente, pero con indomable energía, el presente inmediato. Esto exigirá naturalmente una gran dosis de atención y de observación, pero en la intensidad de las mismas se comprobará que el yo acumulativo, creador de los problemas humanos, va dejando progresivamente de actuar y finalmente por desaparecer del campo de la conciencia. Al llegar a este punto es cuando se produce el hecho anteriormente descrito,
de rechace de desechos psíquicos hacia la periferia del aura magnética o etérica del ser humano, con la consiguiente actividad de los ángeles del silencio, cuya virtualidad principal es limpiar dicho campo magnético con el fin de propiciar la precipitación sobre el planeta Tierra de aquellas esplendentes energías, desconocidas todavía para la inmensa mayoría de las gentes, que han de producir redención etérica y la introducción de un nuevo orden social en la vida de la humanidad, más en armonía con las sagradas leyes de la jerarquía y con el santo propósito de Shambhala.